El salmista en el Salmo 84, verso 1 y verso 2 dice: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. La traducción del lenguaje actual presenta esos versos bíblicos de la siguiente manera: Dios del universo, qué bello es tu templo, la casa donde vives. Deseo con toda el alma estar en los patios de tu templo. Me muero por llegar a ellos. Tú eres el Dios de la vida, por eso te canto alegre con todas las fuerzas de mi corazón. Quiero comenzar esta mañana esta reflexión de una manera diferente, porque quiero comenzarla con una pregunta que quiero que la internalices, la lleves a la profundidad de tu corazón. No que la escuches de manera superficial o la vayas a contestar en tu mente, en tu interior de manera superficial, sino que yo quiero que tú la internalices, la analices, medites en ella, la escudriñes. Y la pregunta es: ¿por qué vas a la casa del Señor? ¿Qué te mueve a ir a la casa del Señor? Y esta pregunta, posiblemente esta reflexión la reciban algunas personas que quizás no van a un templo, quizás un día estuvieron en un templo y hoy no lo hacen por las razones que solamente ellos saben, y que rogamos al Señor que puedan volver de nuevo a retomar ese caminar maravilloso del Evangelio. Así que para aquellos que servimos al Señor, para aquellos que visitamos la casa del Señor, la pregunta es: ¿qué te mueve, qué te motiva a llegar a la casa del Señor? ¿Qué es para ti la casa del Señor? Y hago esta pregunta porque vivimos en un tiempo donde lamentablemente mucha gente le ha ido quitando méritos a lo que es estar en el santuario, a lo que es estar en la casa del Señor. En una era tecnológica donde mucha gente, y después de la pandemia del COVID-19, mucha gente sustituyó la parte presencial por aprovechar los cultos de manera tecnológica a través de la internet, como dicen. Sin embargo, nada sustituye el estar en la casa del Señor. Y lamento decirlo, pero tengo que expresarlo como lo dice la palabra del Señor. Nada sustituye estar en la casa del Señor. Nada sustituye lo que la Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nada sustituye lo que el salmista expresaba, que para él era mejor estar un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. Nada puede sustituir nuestro tiempo de culto, nuestro tiempo de adoración, nuestro tiempo de coinonía, de compartir los hermanos de manera presencial, de manera visible, donde podamos saludarnos, donde podamos abrazarnos y estar en la casa del Señor. Una de las cosas que más maravillosa nos presenta el escritor bíblico es que ahí podemos contemplar la hermosura del Señor. Ahí podemos inquirir en su santo templo. Y no podemos olvidar que el templo, el santuario, el cual muchos hoy en día le han ido restando importancia, y a veces la gente, para justificar, comienzan a tomar unos textos bíblicos y a sacarlos de contexto. El llamado de Dios a la vida nuestra como creyente es que nosotros tratemos en todo lo que sea posible de congregarnos, de reunirnos en la reunión de los santos, en el santuario, en la casa de Dios. Y tenemos que recordar que para Dios, y oiga bien lo que acabo de decir, para Dios el santuario es de mucha importancia. Si el santuario para Dios no fuera importante, Dios nunca hubiese mandado a construir el tabernáculo. Porque el primer modelo de lo que hoy en día nosotros disfrutamos como templos fue el tabernáculo, que en ese momento era movible, que en ese momento, cuando el Señor a través de su presencia daba la instrucción para moverse, pero con el tiempo
Dios permitió que pudiéramos tener templos, santuarios, lugares de adoración en sitios específicos donde pudiéramos llegar para darle culto al Señor. Dios es un Dios de culto. Dios es un Dios de adoración. Dios es un Dios de templo. Cuando Dios le da a Moisés las instrucciones de hacer el tabernáculo, Dios es claro y preciso cuando le dice: levanta un lugar donde mi pueblo se encuentre conmigo y yo me encuentre con ellos. Y cada especificación de cómo era el templo, el tabernáculo en ese momento, fue dada por Dios, y el consejo, la recomendación, y pudiéramos decir inclusive la amonestación que Dios le dio a Moisés era: no lo alteres, hazlo como te lo dije en el monte. Así que Dios desde un principio tenía establecido que hubiera un lugar donde pudiéramos adorarle, donde nos pudiéramos reunir. Aun cuando la venida del Espíritu Santo llega sobre aquellos primeros creyentes, aquellos 120 que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, la instrucción de Cristo fue muy específica: vayan y esperen allí en Jerusalén, en el aposento, que era el equitativo, que era el equivalente de lo que es hoy en día el templo, el santuario, el lugar de adoración. Y Dios les dice a través de Jesucristo: vayan y esperen hasta que haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Quizás la gente diga que no es importante. Quizás para mucha gente sea simplemente un lugar de reunión. No. El templo es el lugar donde habita la presencia de Dios. Y jamás en la vida, lo que yo pueda experimentar en esta era tecnológica a través de una transmisión, jamás será igual de poderoso que cuando yo estoy presente disfrutando esa presencia maravillosa del Señor. La tecnología sí nos ayuda. La tecnología, si se utiliza de manera prudente, puede ser de bendición, pero nada sustituye. Y usted puede diferir de mí esta mañana, pero permítame ser claro con usted: nada sustituye nuestro tiempo en la casa del Señor. Yo decía hace apenas unos días mientras ministraba que aquellos que conocemos el Evangelio por muchos años, que experimentamos lo que era estar en el templo todos los días de la semana, lo que hoy se critica, porque hoy la gente critica el tiempo que se pasaba en el templo. La gente dice que es abusivo, que eso era bullying espiritual, como he escuchado a otros decir. Sin embargo, para los que vivimos esa época, somos sobrevivientes. Sobrevivimos lo que era un programa el domingo, que había escuela bíblica, un culto a mediodía, en la calle evangelístico, relámpago como se le llamaba, y luego en la tarde un culto de adoración al Señor. Vivimos lo que era un culto el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Y alguien quizás diga: eso era demasiado exagerado. No nos morimos. Para muchos de nosotros, y sé que muchos de ustedes me estarán escuchando y estarán de acuerdo, muchos nos formamos y hoy estamos de pie por ese tiempo que pasamos en la casa del Señor. A lo largo de los años, algunas cosas se han modificado. Los días de culto se han reducido por diversas razones. Y ahí yo no voy a entrar en debates ni en dimes y diretes. Se han tenido que hacer unos ajustes, no hay problema. Pero qué triste es que aún dando un espacio para que la gente comparta, haga sus quehaceres, haga sus diligencias, qué triste es que como quiera, dándole a la gente ese espacio para hacer sus cosas, todavía no es suficiente. Y la gente toma el tiempo que le corresponde a Dios de culto, de adoración, de reverencia, para hacer otras cosas. La pregunta es: ¿estaremos nosotros valorando el santuario como lo estaba valorando el salmista? Cuando él estaba diciendo: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y contestando
la pregunta que hice al comienzo de esta reflexión, o por lo menos lo que yo considero que debería ser la respuesta de cada uno de nosotros. ¿Por qué yo llego a la casa del Señor? ¿Por qué voy al santuario? Yo llevo muchos años en el Evangelio, nacido y criado en el Evangelio, pero con una convicción de que yo necesitaba a Cristo en mi corazón. Así que aunque fui nacido y criado en el Evangelio, tuve que tener un encuentro personal con el Señor. Tuve que hacer lo que dice la Biblia: todo el que confiese, y todo es todo el mundo, nacido en el Evangelio o no, todo el mundo tiene que confesar que Jesucristo es el Señor y hacerlo dueño y Señor de su vida. Yo tuve que hacerlo mi Señor. Yo tuve que hacerlo mi dueño. Y en medio de esa travesía de servirle al Señor, comencé a descubrir en mi carácter personal que no había nada mejor que estar en la casa del Señor. Quizás usted en esta mañana que me escucha diga: pero hermano, ¿usted alguna vez ha faltado un culto? Sí, he tenido mis momentos donde por alguna razón de peso, algo mayor, he tenido que ausentarme del santuario de un culto. Y créame, mi amado hermano, que en el corazón me pesa no haber podido llegar a la casa del Señor. Porque cuando tú aprendes a entender lo valioso que son las moradas del Señor, cuando tú aprendes a entender lo valioso que es la casa de Dios, y ahí es donde entra la respuesta: ¿por qué yo voy al santuario? ¿Qué me mueve a llegar al templo? ¿Qué me mueve a llegar a un culto? ¿El que no tengo nada que hacer? ¿El que no tengo hacia dónde ir? ¿O para que el pastor, cuando haga su pase de lista visual, porque la Biblia dice que el pastor conoce sus ovejas, para que cuando haga el pase de lista visual vea que yo estoy sentado allí? No. Si algo debe movernos a nosotros a llegar a la casa del Señor y entender que la casa del Señor es hermosa, es porque allí habita la presencia del Señor. Allí habita Dios. Y qué maravilloso es que cuando tú y yo llegamos al santuario, cansado, cabizbajo, ajetreado, con un día difícil posiblemente de trabajo, de quehaceres, de diligencias, y qué maravilloso es sacar las últimas fuerzas que quedan y decirle: Señor, yo voy a llegar a tu casa, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay bendición, delicias a tu diestra, delicias para mí cuando llego a tu casa. Poder ver que la casa del Señor es el lugar donde somos restaurados, es el lugar donde somos consolados, es el lugar donde somos confortados por el Señor. Pero Dios no quiere que nos conformemos con llegar. Dios no quiere que nosotros nos conformemos con simplemente entrar por las puertas. Él quiere que lleguemos con alabanza. Él quiere que lleguemos con acción de gracia. Y Él quiere que tú y yo deseemos dos cosas muy importantes. Primero, que deseemos estar en la presencia del Señor cuando vamos a su casa. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Así que Dios no solamente quiere que yo esté en su casa, Dios quiere que yo permanezca en su presencia. Que aun cuando ya el programa cúltico de adoración haya terminado, yo me vaya bajo la cobertura de la presencia del Señor. Es necesario anhelar, desear, estar y permanecer en la presencia del Señor. Era lo que el salmista decía: mi alma, mi corazón, mi carne, todos mis sentidos anhelan la presencia del Señor, anhelan cantarle al Dios vivo. No conformarnos con una experiencia momentánea. ¿Por qué vamos a conformarnos con algo ocasional cuando lo que Dios tiene es eterno, es duradero, es nuevo cada día? ¿Recuerdas el momento
donde el profeta pasaba frente a aquella casa de aquella mujer. Y un día aquella mujer le dice a su marido: vamos a poner un cuarto, un lugar donde el hombre de Dios pueda posar cuando él pase por aquí. Aquella mujer había visto que cada vez que el profeta pasaba por allí, y la Biblia no lo dice, pero quién sabe si en algún momento de manera esporádica el profeta llegó a detenerse en aquella casa. Algo tiene que haber acontecido para que aquella mujer haya hablado con su esposo diciéndole: vamos a prepararle un cuarto al profeta para que él tenga un lugar donde posar cuando esté por esta área. Si algo importante había notado aquella mujer, era que aquel hombre era hombre de Dios y cargaba la presencia de Dios. Hay gente que se conforma con cultos especiales. Hay gente que se conforma con visitarnos una época de Semana Santa, de Semana Mayor, o algún día especial, Día de las Madres, Día de los Padres, alguna época como Acción de Gracia. Sin embargo, Dios no quiere que nosotros tengamos experiencias momentáneas. Dios no quiere que nosotros tengamos experiencias ocasionales. Dios quiere que nosotros permanezcamos en su presencia como algo permanente en nuestra vida. Que podamos decir: yo siento a Dios en el culto. Pero como el Espíritu de Dios no solamente está conmigo, sino que está en mí. Porque la Biblia dice que Él vino para estar con nosotros y en nosotros. Él es mi acompañante, pero a la misma vez es mi dueño. Él está dentro de mí. Y cuando tú entiendes que la presencia de Dios, que el Espíritu de Dios está dentro de ti, tú empiezas a amar estar en la casa del Señor. Te hace falta estar en la casa del Señor. Anhelas, como decía el salmista, estar en la casa del Señor. El salmista, en la versión que consideré hace unos minutos atrás, la traducción del lenguaje actual, qué hermoso, como dice el salmista: deseo con todo el alma estar en los patios de tu templo. Esos son los atrios. Porque cuando la presencia de Dios está, aún tú llegando al estacionamiento, bajándote del carro, cuando la presencia de Dios está en el lugar donde tú te congregas y adoras al Señor, tú lo sientes desde antes de entrar, porque aún el atrio, el patio, el estacionamiento es parte del sitio de adoración a Dios. El salmista decía: me muero por llegar a ellos, porque tú eres el Dios de la vida, y por eso te canto alegre con todas las fuerzas de mi corazón. El salmista decía: mi alma anhela y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. El salmista nos está enseñando a lo grande que es valorar la casa de Dios. Hay bendición cuando permanecemos en la presencia de Dios, pero si vivimos desconectados del santuario, tarde o temprano nos vamos a desconectar de la presencia del Dios del santuario. Debemos tener un corazón dispuesto para estar y permanecer en la presencia del Señor. Debemos anhelarlo. Debemos estar determinados para perseverar, cubiertos en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la presencia del Señor, Dios nos da bendición, produce crecimiento espiritual. El verso número 7 dice: irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. El verso número 9 dice: mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. El verso número 12 dice: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Esas son bendiciones que Dios nos da cuando tú y yo aprendemos a valorar la presencia de Dios, el santuario, y decir, como decía el salmista: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Lo maravilloso de cuando tú y yo valoramos esa presencia, valoramos el santuario, es que desarrollamos una intimidad con el Señor. Y no solamente nos conformamos con estar,
sino que tratamos de permanecer en la presencia del Señor. Tal vez tratar de explicarlo con palabras sería complicado. Hay que vivirlo, hay que desearlo. ¿Por qué? Porque hay bendición cuando permanecemos en la presencia del Señor. Procuremos en el día de hoy darle el valor a la casa de Dios que se merece. Darle el valor al santuario que se merece. Porque cuando le damos valor al santuario, también le estamos dando valor al Dios del santuario. Lindo día. Bendiciones en el Señor.